saludar con muchísimo gusto al periodista independiente, coordinador de Regeneración y colaborador de Polemón, al querido Jorge Gómez Naredo. Querido Jorge, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Toño? Pues aquí muy contento de estar en Sin Censura. Contentos de tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante contigo, querido amigo. Vamos a hablar de cómo es que, pues, el presidente López Obrador incluso se ríe al decir que a pesar de todo el dinero que han invertido, todo el poder que tienen los oligarcas, sus voceros, intelectuales orgánicos y alcahuetes, pues no han podido. Pero para darle contexto a todo esto, me gustaría que retomáramos algo que hace unos momentos planteó Vicente Serrano y que es importantísimo. Fíjate cómo es que la priista Alejandra del Moral le da a conocer al defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, que no va a estar fácil construir una alianza con el PAN y con el resto de los partidos de oposición, esto en contra de la maestra Delfina Gómez. Ahora que, bueno, pues sería uno de los últimos pilares o baluartes que tendría el PRI a defender, el Estado de México y, por supuesto, Coahuila. Y esto es interesante con esa encuesta que señala pues el periódico El Financiero, en el que ponen a una Delfina Gómez por arriba de sus adversarios, pero en la que se ve claramente que si unieran fuerzas Alejandra del Moral y Enrique Vargas, sí podrían enfrentarse a Delfina Gómez. Me gustaría muchísimo que comenzáramos con este análisis, si nos lo permites, cómo es que, pues, en todo caso se necesita de alianzas por parte de la oposición para poder enfrentar a los candidatos de Morena. Sí, a pesar de las marchas, a pesar de todo el dinero invertido, a pesar de todo lo que tienen, se necesita de mucho para poder enfrentar ahora a los candidatos de Morena. Perdón que te hiciste con esto, hace un par de semanas aquí nos lo planteaba Paco Cruz, el periodista y escritor, cómo es que hay toda una maquinaria ahí en el Estado de México, ya ni siquiera de la dirigencia del PRI, porque ya ves que se divide en varias logias, sino del muy cuestionable y oscuro grupo Atlacomulco, mejor conocido como Atracomucho. Cómo es que es un grupo que está presidido desde España por el expresidente Enrique Peña Nieto, y pues que no darán su brazo a torcer con tal de que quede precisamente Alejandra del Moral como la gobernadora. ¿Qué opinas de esto, querido amigo? Sí, sí. Mira, es muy interesante todo lo que está comenzando a suceder en relación a la elección del Estado de México, que me parece que siempre ha sido una elección muy importante en todos los sentidos. Es una elección que es un año antes de la elección presidencial, es la elección en uno de los estados, o más bien en el estado que tiene la mayor cantidad de personas registradas en la lista de votación. Es el Estado de México, que está muy relacionado con la Ciudad de México en muchísimos sentidos. Entonces es una elección fundamental y además es un estado que ha sido gobernado siempre por el Partido Revolucionario Institucional y ha sido gobernado también por un grupo muy específico que pues es el grupo Atlacomulco y que tiene pues una historia muy ruin en muchísimos sentidos. Y por supuesto que ese grupo no va o no quiere dejar pues que gobierne Morena el Estado de México, por todo lo que implica, porque por el control territorial, por el presupuesto especialmente, por fin. Y además, pues prácticamente ya es uno de los pocos estados que le queda al PRI. Entonces, por supuesto que el PRI solo en este momento, con la presidencia de Andrés Manuel, con todo lo que se ha hecho en Morena en muchísimas entidades, pues no puede solo. Entonces, pues ahí hay una cuestión que tiene que ver con esta alianza que sí, que no, que hay que debatir. Por supuesto que el PRI no va a querer dejarle todo el pastel o una parte del pastel al PRI, al PAN y al PRD, pero bueno, pues ahí está la importancia. Ahora, lo que yo estoy comenzando a ver es, como lo señala ¿quién lo señaló en Sendero? Arriola, como lo señaló Federico Arriola en el Sendero del Peje, pues que va a haber una maquinaria, no solamente la maquinaria
que tiene digamos, su centro neurálgico en el Estado de México, que es la maquinaria de compra de votos, la maquinaria de hacer de campañas en territorio, ¿no? Que muy bien describió Bernardo Barranco para la elección del 2012, donde fue una de las elecciones más cochinas que haya habido en este país. Pero también hay una maquinaria que se va a empezar a echar a andar que es mediática. Y lo vemos muy bien en el caso de la encuesta del Financiero, porque hace unos días también Reforma sacó una encuesta donde pues se ve perfectamente que hay una diferencia muy amplia entre Morena y los demás partidos políticos. Pero, bueno, esto no quiere decir que la encuesta de Reforma sea buena, ¿no? Pero sí es que sería muy grotesco mentir. Pero el Financiero, con Alejandro Moreno, que además Alejandro Moreno hasta hace algunos años era muy respetado, me parece, como encuestador, pero en las anteriores elecciones fue patético, ¿no? Diciendo que había ganado el candidato de cabeza de vaca en Tamaulipas, en fin, erró muchísimo en sus encuestas de salida y así ha dado una tendencia, me parece, a dar resultados muy erráticos. Pues ahora hace una encuesta donde pues ahora sí que hacen una maroma, porque dicen, sin candidatos, va por México, supera por primera vez a Morena en el Estado de México, encuesta del Financiero, ¿no? Y entonces juntan las percepciones de los tres partidos, así, y entonces dicen, no, pues entonces va a ganar la alianza, entonces si se alían van a ganar los partidos de oposición en el Estado de México. Lo cual, en esa misma encuesta, pues se ve que todavía hay una gran diferencia de votos en cuanto de percepción de quién va a votar, en cuanto a la maestra Delfina y los demás y los posibles candidatos si fueran en alianza del PAN, PRI y PRD. Entonces, el punto es que hay o que se está echando a andar una campaña mediática que es una campaña que no es nueva, y que haya utilizado el PRI. Si tú recuerdas, con Enrique Peña Nieto fue prácticamente lo mismo. Enrique Peña Nieto desde el 2007 empezó a estar en las encuestas para la presidencia y de ahí subió y no lo bajaron. Es decir, la estrategia en ese entonces del PRI, cuando era ya gobernador y que tenía la intención de ser el candidato a presidente en el 2012, pues inició por las propias encuestas. Es decir, posicionar a este personaje y decir que era prácticamente imbatible, que nunca bajó de las encuestas, y hay que recordar las encuestas, por cierto, que anunciaba Ciro Gómez Leiva todos los días diciendo no va a ganar Andrés Manuel, Peña Nieto es imbatible. Entonces me parece que hay una nueva campaña, claro, ahora parte, ¿no? Desde abajo, pero es esta cuestión de que va ganando fuerza, entonces se está cerrando la elección. Y me parece que esa va a ser la apuesta discursiva de la oposición y me parece también que los medios van a participar no solamente con guerra sucia, con información sesgada, con tergiversación, sino que van a participar también con esta cuestión de las encuestas y dar la percepción de que la elección se está cerrando, de que Morena va como en debacle, de que incluso la marcha que sucedió el domingo va a ser un parteaguas en la historia de la 4T y entonces a partir de ahí se va a ir desmoronando todo. Y creo que es parte de la estrategia que vamos a ver en el Estado de México mediática, además de la estrategia que van a tener en territorio, que es pues esta maquinaria que todavía sigue teniendo el PRI en el Estado de México, para operar una elección donde busquen por todos los medios posibles impedir que la maestra Delfina Gómez gane la gubernatura de esa entidad. Si me lo permites, considero que ya despertaron a los monstruos, ya revivieron a los muertos, ya hicieron este tipo de situaciones desde antes. Y le pido a don David que nos grabe. No sé si viste un hilo publicado recientemente por Porfirio Muñoz Ledo. Mire, querido público consentidor, sigue hundiéndose él solo, Porfirio Muñoz Ledo. Ahora salió a exigir la renuncia de López Obrador otra vez, atribuyéndole perturbaciones psicológicas graves, híjole. Yo creo que el único perturbado aquí, gravemente, pues parece ser Muñoz Ledo. De hecho, ¿qué te parece si leemos parte de este hilo? Es un hilo corto que publica este cuate. Dice,
La ciudadanía mexicana ha decidido defender al INE México y retomar la transición democrática. El presidente reaccionó con incoherencias e injurias desorbitadas, reveladoras de perturbaciones psicológicas graves. Debe renunciar conforme al artículo 86 constitucional. Vamos a exigirlo todos y en todas partes, dice Porfirio Muñoz Ledo. Me parece que está muy perturbado él, psicológicamente grave, si hablamos de situaciones así. Pero mira, querido Jorge, yo soy periodista, no soy psicólogo, ¿no? Esto me parece que uno lo podría decir simple y sencillamente al no ser neurótico, al ver lo obvio. Creo que el único perturbado aquí es Porfirio Muñoz Ledo, pero tienes mucha razón en eso de que estarán intentando garantizar esta oposición, en todo caso, a López Obrador, con una marcha en la que definitivamente pues, no llegaron a los números esperados, en la que definitivamente no fueron 1 millón, ni 800,000, ni 300,000, que se habla, sí, de unos 60,000 asistentes, y eso ya exagerándole muchísimo, y que en nada tiene pues comparativo con la realidad, con lo que plantean las encuestas, incluso de los medios de comunicación corporativos, incluso de un medio, una empresa demoscópica aquí en los Estados Unidos llamada Morning Consult, que le sigue dando a López Obrador aproximadamente el 70% pues vamos, de la aprobación del pueblo, y lo sigue estableciendo como el segundo líder a nivel mundial de mayor aprobación. Pero bueno, tenemos a políticos que hablan y acusan de lo que ellos son víctimas. Yo creo que el pobre Porfirio Muñoz Ledo es víctima, en efecto, de una perturbación psicológica grave. No sé qué opines tú, querido Jorge. Sí leí el mensaje ayer de Porfirio Muñoz Ledo, lo cual me parece un exceso completo, y además pues hacer referencia al artículo 86 constitucional es absurdo, ¿no? Ahora, yo creo que eso ya demuestra mucho la decadencia de Muñoz Ledo, que hay que recordar que Muñoz Ledo pues fue durante muchos años un priista, fue dirigente, si no mal recuerdo, del PRI. Cuando hay este rompimiento entre el PRI neoliberal, ¿no?, que representaba Miguel de la Madrid, y por otro lado la corriente nacionalista, él pues salió junto con Cuauhtémoc Cárdenas, y pues ahí digamos, se granjeó, ¿no?, muchísimas simpatías, además de que pues siempre fue y ha sido una persona muy inteligente y muy perspicaz y con muchísimo conocimiento. Pero bueno, después de esta lucha hay una división con Cuauhtémoc, y cuando gana Fox, pues él se va de embajador a la Unión Europea, es decir, gana la derecha y él pues agarra, ¿no?, toma un cargo. Entonces eso es una gran decepción. Bueno, no sé si era gran decepción, pero sí lo describió, ¿no?, de cuerpo entero. Eso también motivó que muchísima gente de izquierda, de la gente que seguía a Cuauhtémoc Cárdenas y la gente que comenzó a seguir a Andrés Manuel, pues lo rechazara, y él regresa y trata de unirse al movimiento López Obradorista. En 2006 recuerdo que en una asamblea ante un zócalo lleno, a él le gritan fuera, 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 cuando Andrés Manuel la anuncia como uno de los oradores. Prácticamente no pudo dar su discurso porque la gente lo abuchó y lo sacó. Y después, pues ahí participa, llega, por ejemplo, a la diputación, lo más reciente hace unos años, ya no es, pero pues se ve como lo que es, ¿no? O sea, un personaje que ya me parece que está en un momento en donde ya pues hay un desvarío con lo que él está planteando. Pero lo que me sorprende es que esta cuestión de la renuncia no fue una de las consignas, ¿no?, en la marcha del domingo, pero no sé si hacia allá vayan. No sé, porque en realidad tampoco son tanto, no es tanto tiempo, son ya 2 años. Pero sí me parece que evidencia a un sector que odia, ¿no?, en esta cuestión muy, muy irracional al presidente. Pero sí, no, yo no escuché que fuera como una consigna, más bien era la consigna de que se muera, más bien era la consigna de que va contra la democracia, y como una cuestión de prepararse para el 2018 más, para el 2024 más que la renuncia. Por eso, pues salta un poco esto de
¿cómo se llama? De Porfirio Muñoz Ledo, en una manifestación que fue hace creo que como 2 o 3 años, la primera de la derecha, que no tuvo mucha fuerza, aunque la presumieron también como si hubiera tenido mucho impacto. Ahí sí creo que lo que exigían, uno de los puntos era la renuncia de Andrés Manuel. Entonces, pues sí, me parece que esto evidencia a este sector desencantado, ¿no? Del presidente, pero que en realidad es un sector que está enojado porque no recibió lo que ellos pensaban que debían de recibir del gobierno de Andrés Manuel. Es totalmente el caso de Muñoz Ledo. Yo, más que en efecto ver esa perturbación psicológica grave que sufre, en todo caso, Muñoz Ledo, más que hablar de situaciones de la edad, insistiendo en que los adultos mayores, nuestras personas de la tercera edad, tienen por supuesto toda la fuerza para continuar trabajando, echándole ganas y aportar con mucha fuerza a nuestra comunidad y a nuestra sociedad. Creo que más que eso, más que este tipo de situaciones que enfrenta Porfirio Muñoz Ledo, pues es una inmadurez mental, ¿no? Una inmadurez terrible de, pues, de no poder aceptar su realidad, no poder aceptar que él no haya conseguido ser el dirigente de Morena, no haya conseguido tener otro tipo de cargos, que termine su carrera política siendo pues diputado, ¿no? Hay como una diputación que le dieron ahí, como, pues ahí tienes, chavo, gracias por participar, ¿no? Así de sencillo. Y, de esto se da cuenta la gente. Quiero pedirle al público, a don David, que nos grabe, porque hoy el presidente López Obrador, me llama mucho la atención esto que planteaba, riéndose, dijo que a pesar de que pues, han utilizado una cantidad de dinero impresionante, a pesar de todo el poder de los oligarcas, de sus voceros, de sus intelectuales orgánicos y alcahuetes, no han podido ni podrán, porque la mayoría del pueblo apoya su gobierno. Habla de esta situación que tanto les molesta y que han utilizado incluso hasta para la burla en la oposición. El amor con amor se paga. Y dice, bueno, a ver, nosotros representamos al pueblo porque el pueblo confía en nosotros. ¿Tú qué opinas de esto, querido Jorge? Sí, la cuestión de la relación que existe entre el presidente y la gente es un sentimiento que yo creo que debería de estudiarse muchísimo desde la academia. Esta cuestión de amor con amor se paga, las muestras de cariño, porque es un sentimiento muy interesante. La otra vez hubo un video que creo que se hizo muy viral, en donde había un señor que le regalaba, ¿no?, un cartón de la imagen de la efigie de Andrés Manuel López Obrador, que lo volteaba a ver y que se ponía como muy contento, se levantaba, era como su cumpleaños, era como el regalo que le habían dado, se levantaba y lo abrazaba, ¿no?, al presidente. Y yo creo que eso es algo que evidencia muchísimo la forma en cómo se relaciona el pueblo, ¿no?, con el presidente. Durante muchísimos años, los mandatarios, los presidentes, bueno, todavía, ¿no?, muchos gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores, siempre fue la distancia la que marcó esta relación, es decir, la distancia entre el poder, el poderoso y el pueblo, ¿no? Y esta distancia en donde prácticamente pues sí, los personajes de la esfera pública pues nunca miraban a la gente, nunca se preocupaban por lo que pensaba, nunca se preocupaban por acudir a estos espacios. Y yo creo que la historia de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido una historia de constante cercanía con el pueblo, no solo desde que quiso ser presidente, no. O sea, es una historia de cercanía desde hace muchos años, desde que estaba en Tabasco, desde que fue parte del Instituto Nacional Indigenista, que iba con los chontales, que estaba ahí, que se preocupaba. Esa es una forma distinta de tener un contacto con la gente y al mismo tiempo él la transformó en una forma distinta de gobernar en la población y pensando en el pueblo, ¿no? Entonces esto, por supuesto, que molesta mucho, porque es algo que no sé si comprendan, pero los de oposición, pero es algo que
pues los llena de odio hacia él. Y es algo que también, por ejemplo, se vio en la marcha, porque la gente en la marcha decía, es que no es posible que la gente quiera a este loco, ¿no? Dictador, y es que son tontos los que lo aprecian y votan por él, o están pagados, o les dan unas, pues no sé, unas migajas, ¿no? Hay unas entrevistas que la reportera de Polemón, Beatriz, hizo muy bien, ¿no? Y que evidencian cómo pensaba esta gente. Y yo creo que esa es una relación que no comprenden y que creo que es esta parte fundamental del gobierno de Andrés Manuel, que es su cercanía con el pueblo, su cercanía con la gente y este sentimiento que al final, pues hablamos, ¿no? O sea, la política también tiene que ver con sentimientos, la política tiene que ver con razón, pero también tiene que ver con sentimientos y yo creo que hay una cuestión muy importante en ese sentido. Y por supuesto la oposición se burla en todo ello, pues de esta fortaleza que me parece que tiene el gobierno de Andrés Manuel. Así es una estrategia que se ha utilizado en otros momentos históricos y que no a muchos líderes les ha funcionado el mantenerse cercanos al pueblo por precisamente la hipocresía que caracteriza a muchísimos políticos. Yo quiero insistir, este no es un espacio de apapacho a López Obrador o a la Cuarta Transformación, pero sí le tenemos que ser absolutamente claros a usted que nos ve, que nos escucha. Aquí le presentamos la noticia tal cual es, con todo el rigor periodístico. Buscamos llevar a la verdad con justicia, pero nuestros comentarios son subjetivos y están cargados de ideología. Nosotros, por supuesto, que tenemos ideología y se vale en el periodismo. Se vale muchísimo el periodismo militante, de otra forma no se podría, pues vamos, contar con serios procesos históricos de México y del mundo. Y por eso yo lo digo con todas sus letras, hay una diferencia absoluta entre el político de carrera, ese político al que estamos acostumbrados, y Andrés Manuel López Obrador. Es un personaje que, aunque les duela mucho, yo me sostengo en lo que digo, pues no, ningún periodista, ni los que lo odian, como Carlos Loret de Mola, le han podido encontrar, pero mire, ni un ápice de corrupción, así de sencillo, y que en efecto pues hace lo que dice, ¿no? En efecto trae una cartera con 20 pesos en la cartera, no trae tarjetas de crédito, dice que nunca ha tenido una, todo se lo administra la esposa, a mí también, no vaya a mí, mi esposa también me administra todo. Pero esa es la realidad de ese presidente que sí es cercano a la gente, sí se sienta a comerse unos tacos con la gente, sí platica con ellos y siempre lo ha hecho, como bien menciona el querido Jorge Gómez Naredo. Querido Jorge Gómez Naredo, me gustó muchísimo una vez más platicar contigo. Te agradezco esta aportación aquí a Sin Censura. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente pues te lea y te busque con tus aportaciones. Sí, muchas gracias, Toño. Sí, yo estoy participo en Polemón, polemón.mx es la página y sus redes sociales son Revista Polemón, tanto en Facebook como en Twitter. También coordino el periódico Regeneración, que está en la página de Morenflix, si alguien lo quiere descargar, pues ahí está. El último número, que fue el de noviembre, diciembre, ya está ahí descargable y lo pueden compartir, bajar en PDF y, bueno, difundirlo a quienes ustedes decidan. Y bueno, yo estoy en Facebook como Jorge Gómez Naredo y en Twitter estoy como JG Naredo. Y bueno, pues ahí estamos. Y los lunes generalmente participo en un programa en Capital 21, que creo que es una televisora que está haciendo muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces ahí generalmente los lunes estamos discutiendo pues temas de coyuntura, ¿no? Desde un punto de vista crítico y también para hacerle frente pues a prácticamente pues todos los medios de comunicación privados, ¿no? que tienen un discurso y que creo que a partir de la marcha del domingo va a ser mucho más grotesca su forma de atacar a todo lo que huela a Andrés Manuel López Obrador. No, ha ido incrementando y ha estado terrible, pero aquí seguiremos con mucho gusto ante la guerra de las narrativas. Querido Jorge, ahí lo tiene usted, periodista independiente, el coordinador de Regeneración y colaborador de Polemón, el querido Jorge Gómez Naredo, aquí en Sin Censura. Y hablando de Polemón,